Bienvenidos a este tercer video, a la tercera clase del módulo de almacenamiento en el curso de gestión de cadenas de abastecimiento. Hoy hablaremos sobre equipos de almacenamiento. Entonces, normalmente nosotros ¿en qué almacenamos? Nosotros almacenamos en estanterías. Las estanterías las vamos a definir como una estructura metálica que facilita el almacenamiento de la mercancía. Además mejora la organización y el flujo de materiales en el almacén. Es una estructura metálica que es capaz con el peso de la mercancía que yo voy a almacenar y además de eso me da un orden porque cada espacio de la estantería tiene un nombre, una ubicación específica. Entonces cuando yo vaya a buscar una mercancía en el sistema de información va a ser fácil porque cuando yo le digo muéstreme dónde está la referencia 1, el sistema de información te va a decir, está en la ubicación, puede estar en el pasillo 4, en el nivel 3 de la ubicación 1. Entonces, se tiene una ubicación específica y una en el almacén. Son como las direcciones de las viviendas, son una dirección única. Eso es lo que te da un orden, una estantería. Te mejora la organización. Y eso al final lo que te hace es mejorar el flujo de materiales. Cuando tú no tienes un almacén organizado, es muy difícil tener un flujo rápido de la mercancía. Supongamos, si ustedes tienen una empresa de zapatos y ustedes tienen cientos de referencias y ustedes les dicen despácheme 8 pares de zapatos de la referencia 1 y usted tiene que ir a buscarlas porque no sabe dónde las puso, dónde las guardó, puede que hayan llegado hace meses y están en la parte posterior, entonces hay que mover otra mercancía para poder sacar esos 8 pares. Esto es falta de organización y esto lo que hace es que te vas a demorar más para hacer unas tareas. En un centro de distribución siempre estamos en la búsqueda de la eficiencia. ¿Cómo podemos despachar más mercancía en menos tiempo y despacharla adecuadamente? Una estantería está conformada por diferentes eh, estructuras. Vamos a hablar, número uno, el puntal. Normalmente los puntales vienen de color azul y son como las columnas de la estructura. Los puntales son esas estructuras metálicas que son largas, y son las principales o digamos las son como las columnas de los edificios, son las que sostienen toda la, toda la mercancía. Entonces, la primera estructura que tiene una estantería son los puntales, que son esas columnitas azules. Luego vienen, saltemos bueno, vamos a hablar sobre las diagonales. Son estas estructuras metálicas grises. Y la unión entre dos puntales y las diagonales le llamamos bastidores. Es decir, esta estructura entre dos puntales, las dos columnas azules y estas diagonales grises son los bastidores. Y normalmente una estantería está conformada entre bastidores y las unen las vigas o los largueros que son de color naranja. Esas son la estructura principal en una estantería. Tenemos los puntales de color azul, luego la unión entre dos puntales y las diagonales metálicas se le llama un bastidor y entre bastidores se unen mediante vigas o largueros que son de color naranja. Tenemos otras estructuras adicionales como los separamarcos, el número 5, y son estructuras metálicas que unen dos bastidores y tienen aproximadamente 20 centímetros. ¿Por qué? Porque cuando se está haciendo la maniobra de almacenamiento, cuando ustedes ingresan un pallet para almacenarlo, deben dejar un espacio entre la estantería de este lado y la estantería de este lado, porque si están juntas, corren el riesgo de almacenar este pallet, empujar el que hay en la parte posterior. Al empujarlo, lo tumbarían y se generaría una novedad. También tenemos el número 6, le llamamos un protector de puntales porque es normal que con los equipos de almacenamiento como los montacargas, cuando se giren,
cuando se giren o se hace una maniobra de almacenamiento puede golpear. Lo que hacen estos protectores es que se golpee, digamos, esta parte metálica, pero no se golpee el puntal, que es la estructura o la columna que siempre hay que proteger de la estantería. Si los puntales se deterioran, es muy posible que todo el bloque, si el bloque está lleno de mercancía y está muy pesado, es muy posible que tengamos problemas y se venga abajo. A lo último tenemos mallas anticaídas, que es muy común cuando los almacenes colindan con los sistemas productivos. Cuando en el otro lado hay una máquina o hay un paso de personal, siempre se debe generar mallas de protección anticaídas de cajas o de pallets. Aquí vemos con un zoom los protectores de puntales, que son esta parte pequeñita, o tenemos los protectores de bastidores, como se ven en esta parte. Siempre para los golpes con los montacargas. Siempre se debe utilizar un protector de puntal o de bastidor. Y los puntales vienen amarrados a las losas con unos pie de puntal. Es esta estructura. Este es el puntal, es una estructura metálica que tiene N dobleces dependiendo de la resistencia. Hay unas de 9, unas de 11, otras de 13. Entre más dobleces, mayor resistente el puntal y más peso es capaz de cargar. Y estos son los pies de puntal con los que se amarran a la losa de concreto. Hoy vamos a hablar de qué tipos de estantería existen. Vamos a hablar de 8 tipos de estanterías, cuáles son sus ventajas y cuáles son sus desventajas. Vamos a empezar con la selectiva simple y de doble profundidad. La estantería que hemos visto en estas imágenes y las imágenes normales que le muestran a uno de una bodega, son estanterías selectivas, simples. ¿Y por qué son? Bueno, hay selectivas simple y doble. Estas son las más utilizadas. ¿Por qué son las más utilizadas? Porque son primero, las más baratas. Segundo, las más versátiles. Tercero, las que menos costo de mantenimiento tienen. Las más fáciles de reparar y de reemplazar. Pues primero tienes acceso directo a cada ubicación de la estantería. Es decir, un pallet que almacenes en esta ubicación, tú tienes acceso directo con el montacarga a esa ubicación y se puede adaptar a cualquier espacio, peso o tamaño de la mercancía. La bodega puede ser en forma de L, pueden ser en forma de U, puede ser en miles de formas y esta estantería se puede adecuar a ese tipo de formas y se puede adaptar a cualquier tipo de espacio, cualquier tipo de altura. Pero, ¿cuál es el problema de esta selectiva? Primero, una selectiva simple es que solo tiene en una cara, solo tiene una profundidad. Una de doble profundidad es como la que vemos en esta imagen y es que por una cara por la que ingresa el montacargas se puede almacenar dos pallets, uno en esta posición, dos en esta posición. Aquí vemos que estas se les llaman H, entonces en esta ubicación o en esta cara de H pueden ingresar dos paletas hacia adentro. En la J pueden ingresar dos desde el pasillo de la parte posterior hacia acá, pueden ingresar dos pallets. Eso es de doble profundidad. ¿Qué es lo que se gana con doble profundidad? Siempre las estanterías vienen con un indicador que se le llama densidad de almacenamiento. ¿Qué es densidad de almacenamiento? Y es en el mismo espacio en el mismo espacio o área, ¿qué tanto material puedo yo almacenar? A ustedes le dan una bodega de 1000 metros cuadrados y el jefe le dice a usted cuánta mercancía puede almacenar ahí. Usted le responde, puedo almacenar 1000 pallets. Entonces su densidad de almacenamiento es 1000 pallets en 1000 metros cuadrados, es decir, un pallet por metro cuadrado. Hay otras personas que utilizan otras tecnologías y son capaces de almacenar 2 pallets por metro cuadrado y otros hasta 5 pallets por metro cuadrado. Esa es la densidad de almacenamiento y su objetivo como ingeniero es maximizar siempre la densidad de almacenamiento. ¿Qué pasa con esta estantería? Como esta estantería es tan versátil, pero su contra es que necesita mucha área para poder que el montacargas necesita pasillos anchos para poder hacer su radio de giro y necesita
Bueno, eso depende del montacargas, pero esta estantería siempre necesita un pasillo de forma contigua a la cara de la ubicación. Siempre necesita un pasillo, siempre. Entonces, es muy versátil, pero digamos que tiene un costo alto en la densidad de almacenamiento. Mm, ¿cómo se debe almacenar una selectiva simple? Este debe ser el orden. Siempre se deben ingresar en las FAR en los extremos. Si tenemos unos, recuerden, bastidores y este es el larguero o la viga, entonces ¿cómo se va a almacenar? Primero en los extremos y luego al final en la mitad. Nunca se debe iniciar por la mitad. Luego, lo que yo les he dicho en los otros videos, la mercancía debe estar centrada. Si ustedes ven el pallet, debe estar centrada en las vigas y si no está centrada, sino que están corridas un poco más para una viga, es posible en el riesgo que si existe un sismo o un temblor, esta parte que no está tan bien almacenada puede sufrir que se corra para la derecha y se caería el pallet y se caería la mercancía. De igual manera, si las vigas o la estantería está diseñada para sostener 2 toneladas, debe ser uniformemente distribuida. Deben ser dos pallets de 1 tonelada o si caben 3 pallets deben ser de 600 toneladas, de 600 kilos, pero no es para que almacenemos, si la capacidad son 2 toneladas, no es para que almacenemos 2 toneladas en el centro de la viga. Eso lo que generaría es un deterioro en los amarres entre puntal y viga y a los años, con un par de años, se va a estar reventando esta viga y podría generar un accidente y tenemos que generar un costo de mantenimiento o reemplazo de esa estructura. También se deben almacenar de forma equidistante, no deben quedar los dos pallets de forma pegados y mucho espacio entre el pallet y el puntal. Deben ser equidistantes, como se ve en esta imagen, entre puntal, material y el segundo material y el otro puntal. Bueno, otra de las estanterías que existen son la drive-in o drive-thru. Es una solución ideal para productos homogéneos, para grandes lotes. ¿Por qué? Porque en un... ¿De qué trata esta estantería? Y es que existe todo un canal, le llamamos canal, en donde se puede ingresar el montacargas hasta la última ubicación y almacenar el pallet. El problema es que todo el canal debe ser de una sola referencia. La referencia debe ser homogénea en el mismo canal, porque imagínense donde tuviéramos dos referencias, él tendría, íbamos a despachar la última que está aquí, él tendría que sacar toda la mercancía para luego sacar la que va a despachar y luego volver a almacenar toda la otra mercancía. Entonces debe ser una misma referencia la que se almacena en un canal. Pero ¿qué se gana? Se gana densidad de almacenamiento. ¿Por qué? Porque todos los pallets van a estar aquí pegaditos. No es como en la selectiva simple o en la selectiva doble, en donde cada pallet o cada dos pallets existe un pasillo. Y un pasillo normalmente, por lo estrecho que sea, son 1.6 metros de largo. ¿Qué se gana con la drive-in? Densidad de almacenamiento. Pero te trae otras dificultades. Solo sirve para lotes grandes. Es decir, si somos una empresa como Galletas Noel, ¿para qué me sirven estas estanterías? Para sultanas, para ducales, que son de alta rotación. Si somos un una empresa como Productos Familia, ¿para qué nos sirve? Para las toallas higiénicas, para papel higiénico, porque son productos que siempre vamos a producir, tenemos altos volúmenes de estos productos y podemos almacenar un mismo producto en todo este canal. ¿Qué problemas traería si son productos como de ferretería, que son una proliferación alta de referencias, pero lotes pequeños? Esta estantería no me serviría, porque si yo solo almaceno un pallet o dos pallets de una referencia, almacenaría dos pallets en este canal y el resto del espacio se desperdiciaría. No estaría aprovechando lo importante de esta estantería, que es la acumulación de la misma referencia. ¿Qué se gana? Se eliminan pasillos. eh, ¿Qué es lo difícil también? La maniobra del montacargas. El montacargas al ingresar en estas estanterías debe hacer una maniobra perfecta, es decir, debe ingresar de manera recta, derecha, sin tratar de golpear las estanterías.
Luego tenemos la estantería dinámica. ¿Qué es una estantería dinámica? Es una estantería que utiliza la gravedad para realizar los movimientos de la mercancía. ¿Cómo así? Es decir, si ustedes ven, la estantería tiene una inclinación. Normalmente está entre 5 a 10 grados. Esta inclinación lo que hace es que en la parte posterior se le ingresa el pallet y pues mediante la gravedad se va moviendo y se va almacenando los pallets. ¿Qué es las ventajas de esta estantería? Primero, pues los movimientos, se ahorran movimientos, puesto que el montacargas lo único que hace es llegar a la parte posterior del canal, suelta el pallet y este se va almacenando eh, solito. Se conserva un FIFO y se gana mucha densidad de almacenamiento. ¿Por qué se gana densidad de almacenamiento? Porque no necesita tantos pasillos como la selectiva. Si ustedes ven estos canales, es parecida a la drive-in o la drive-thru, que se gana mucha densidad de almacenamiento porque se eliminan pasillos. Esta es una estantería que es mucho más versátil que la drive-in, drive-thru, porque la drive-in genera que todo el canal debe ir con una referencia. En esta, llamemos canal a cada conjunto de rieles o de rodillos, pero usted puede almacenar una referencia en la parte de arriba, en un canal, y en el canal de abajo, otra referencia. Es mucho más versátil que la drive-in o la drive-thru. ¿Cuáles son las desventajas? Pues que es muy costosa. Estos rodillos son supremamente costosos, el mantenimiento es supremamente costoso y la mercancía se puede eh, estancar. Es decir, por ejemplo, si se le salen las puntillas al pallet, se le salen los clavos al pallet y cuando está rodando el pallet se puede quedar estancado el pallet y o si se maneja mercancía, por ejemplo, en sacos o lo que nosotros llamamos costales, si van soltando tiritas, estas tiritas se van enrollando en los rodillos, generando que los rodillos se estanquen o se queden quietos y no rueden. El mantenimiento de estos rodillos son relativamente costosos respecto a otras estanterías em, y son difíciles de hacer el mantenimiento. Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Se gana densidad de almacenamiento, se aprovecha la gravedad y desventajas son la alta inversión y los costos de mantenimiento. Además, se gana, ¿por qué se pierde mucha densidad de almacenamiento? También se puede perder densidad de almacenamiento con esta estantería y es porque se pierde un nivel de altura. Al tener una inclinación, si mi montacargas llega hasta n altura, hasta una altura h, digamos que por la inclinación se perdería una altura respecto a una estantería drive-in o respecto a una estantería selectiva. Listo. Pero se respetaría pues el FIFO. La otra estantería que veremos se llama cantilever, es una solución para mercancía larga o extradimensionada. ¿Qué se guarda en esta mercancía? Muebles, maderas, tubos, em, tubería, todos los materiales que sean extradimensionados se guardan en estas estanterías, porque usted no sabe de qué medida le va a llegar su producto. Hay muebles que llegan de 1,60, hay otros que llegan de 2,80, hay otros muebles súper largo que llegue de 4 metros. Usted lo que hace es que lo almacena en estas vigas que no tienen separación. Los puntales van en la parte posterior, como se ven en esta imagen, las vigas sobresalen y lo que se hace es utilizar n vigas como lo necesites. Es posible que necesites solo 2 vigas o 3 o 4 o 5, pero no tienes un espacio definido como para los pallets, que los pallets vienen ya definidos de 1 metro por punto 80 o de 1 metro el americano que es por 1,20 o hay otros estándares que se utilizan en el mercado, pero es un espacio definido para esa estiva. En este caso las cantilevers son para materiales extradimensionados que no sabemos en qué dimensiones nos van a llegar. ¿Quién tiene este tipo de estanterías? Por ejemplo, em, los retailers que venden, por ejemplo, muebles. Flamingo, El Éxito, también Home Center. Este tipo de estanterías se presentan para manejar, por ejemplo, los muebles o ya las ferreterías para guardar tuberías. ¿Listo?
Luego pasamos a vamos a llamarla un picking dinámico. Es una estantería pequeña que se utiliza para cajas, en donde el reabastecimiento se hace en la parte posterior y digamos que rueda por los rodillitos hasta la parte de al frente, en donde el usuario puede coger las cajas o hace un picking por unidades. Es de fácil reabastecimiento y es un sistema compacto de almacenamiento. Luego veremos los carros satélites. Esta es una tecnología novedosa, no ha tenido mucha fuerza, pero es supremamente válida en este momento por su versatilidad. Utiliza la misma lógica que una estantería dinámica, que es la de los rodillos, pero esta no tiene inclinación. En esta lo que se le realizan son unos canales, como se ve en la imagen. Se le, se le se construyen unos canales en donde se coloca el carro satélite. Y el carro satélite lo que hace es almacenar o despachar mercancía. Para poder visualizar este, visualizar con mayor precisión cómo sería lo de los carros satélites, vamos a ver un video donde se, donde se aprecia mucho mejor el funcionamiento de estos carros satélites. Entonces se puede ver cómo la estantería, veamos aquí los puntales en azul, se colocan el carro satélite sobre unos rieles y el carro satélite lo que se debe hacer es se coloca encima el pallet y el carro satélite se encarga de almacenar. ¿Por qué es supremamente valiosa esta tecnología? Porque con la dinámica los rodillos serán muy costosos y de alto mantenimiento, en cambio con este son unos rieles que son fáciles de instalar, no hay que hacerle mantenimiento constantemente y no se pierde altura puesto que no tiene inclinación, porque el que los mueve es el carro satélite. ¿Cuáles son las dificultades de esta tecnología? El carro satélite tiene una inversión. eh, Normalmente un carro satélite puede costar $25.000 y lo difícil es que ustedes deben tener el suficiente cantidad de carros para no sufrir atascos en la operación. Es decir, si ustedes solo tienen dos carros satélites y tienen y en un cierre de mes que venden muchísimo, solo tienen esos dos carros satélites, puede atascar el flujo de operación. Entonces hay que tener N carros satélites para la operación, los que sean necesarios. Y luego tenemos las bodegas automáticas. Estas son las más eficientes. Son bodegas que no tienen limitaciones tan fuertes en la altura. ¿En qué difiere una bodega automática o una estándar, por ejemplo una selectiva simple o una dinámica o a una de carros satélites? Es que en las anteriores se dependen del montacargas. Los montacargas más avanzados en el mercado pueden llegar hasta 17 metros de alto. Eso es lo más alto que puede llegar un montacargas en este momento. Los traselevadores, que son los equipos que almacenan o despachan los palets en una bodega automática, pueden llegar hasta 41 metros de alto en este momento. Es decir, que podemos aprovechar mucho más la altura. Estos centros de distribución son propicios para países como Colombia, en donde la tierra es muy costosa y se desea estar cerca a los centros urbanos. Allí es donde se aprovecha la altura y se puede ser mucho más eficiente. Se puede ser mucho más eficiente con el espacio, aumentando considerablemente la densidad de almacenamiento. Es decir, por metro cuadrado, aquí en una bodega automática se pueden almacenar hasta 11 o 12 pallets. Son supremamente eficientes estas bodegas. Es costosa la inversión, pero trae beneficios en ahorro de energía, puesto que es una máquina la que maneja el traselevador, no se necesitan operarios, es una bodega que va a oscuras, no se necesita luz. Se mejora la confiabilidad del inventario porque todos los movimientos los hace un robot. Además de eso, las maniobras de estabilidad normalmente son muy precisas, mucho más precisas que los humanos y son flujos mucho más rápidos, son flujos mucho más rápidos puesto que va lleno, vuelve lleno y nunca se desperdicia y se optimizan todos los movimientos. ¿Cómo opera
¿Cómo opera esta bodega? Vamos a ver el pequeño video de un renderizado de una bodega automática. Aquí podemos ver que las bodegas automáticas, como les había dicho, pueden lograr alturas hasta de 40 metros. Podemos ver cómo esta estantería en este render tiene 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 niveles de altura. Y vamos a ver cómo opera. Los pasillos en las bodegas automáticas son extremadamente estrechos. Son los más estrechos en el mercado. Son de aproximadamente unos 50, unos 60 centímetros de, de ancho. Y por este transita un equipo que se le llama traselevador. Este traselevador no tiene operación humana, es totalmente robotizada los movimientos. Él tiene configurado todas las ubicaciones con como si fuera una matriz X y Y, todas las ubicaciones de los pallets, y lo que simplemente hace es ir a colocar los pallets en tales ubicaciones. Em, Él tiene una horquilla que podemos llamarla de dirección trilateral, puesto que puede hacer movimientos para ambos lados, tanto para el costado izquierdo como el derecho. Y es una tecnología supremamente buena porque, y es supremamente eficiente porque hace operaciones de almacenamiento y a su vez hace operaciones de despacho. ¿Qué es esto? Va lleno y vuelve lleno. Como podemos ver en el video, acabo de almacenar un pallet y al devolverse el traselevador en el movimiento, ahí vemos como la horquilla gira sobre su propio eje, coge el pallet de este otro lado para despachar, es decir, hace una operación de almacenamiento y luego hace una operación de despacho. Va lleno, vuelve lleno. Es una operación supremamente eh, eficiente. Listo. Así es como funcionan los traselevadores. Los transelevadores o las bodegas automáticas son supremamente eficientes, son, son costosas en inversión al inicio, pero son muy buenas para lugares donde el terreno es muy costoso, donde no se puede crear un centro de distribución muy grande. Si tú necesitas hacer 40.000 posiciones, tú necesitas más o menos 45.000 metros cuadrados. Hay veces un terreno de 45.000 metros cuadrados en ciudades como Bogotá, Medellín, puede ser supremamente costoso y sea mucho más barato comprar un terreno de 5.000 metros cuadrados, pero crecer hacia arriba, ser 3 o 4 veces más altos, crecer en altura, pasar de 5 niveles a tener más o menos 11, 12 o hasta 13 niveles de altura, porque podemos llegar hasta 41 metros de alto. También veremos un video de cómo, cómo fue la construcción de una bodega automática en Cajicá. Esta es la construcción de la bodega automática en Cajicá de Productos Familia. Esto es una bodega automática y autoportante. ¿Qué es una bodega autoportante? Es que su estructura es la misma estantería. Si ustedes ven en la construcción, no hay ni una sola columna en concreto, ni una sola viga en concreto. Simplemente es la misma estructura metálica la que se autosoporta y pueden superar hasta sismos de 7.5 o 8%, o 8 puntos en la escala de sismos de Richter. Y también podemos ver, lo único que tiene es recubrimiento. Aquí voy a parar, vamos a ver si sea un poco mejor. No sé si vieron, pero aquí ya está el traselevador, es decir, se construye toda la bodega que es autoportante, em, están todas las ubicaciones, las estanterías, todo el herraje y se colocan los traselevadores. En este caso es una bodega de cuatro pasillos, son cuatro traselevadores y de 10 posiciones de altura. Aquí simplemente se recubre la bodega con los protectores pues para que el producto terminado no se deteriore, para cubrirlo al exterior. Pocas empresas en Colombia tienen esta tecnología, pero esta es la tecnología más avanzada en este momento en cuanto a almacenamiento de pallets. Esta tiene una inversión alta, pero tiene primero una,
unos ahorros energéticos, puesto como la bodega no necesita que operen personas, humanos, entonces no necesita iluminación. Estos son bodegas totalmente oscuras porque funciona con robots. Lo otro es que mejora la confiabilidad del inventario. Aquí no hay una persona que mediante una tecnología RFID o Voice Picking o Google Glass en algún momento vaya a aceptar o vaya a hacer un movimiento en el inventario. Aquí lo hace un robot. Los errores que podrían tener los robots son supremamente bajitos. Entonces mejora la confiabilidad del inventario. Y segundo, se mejora o son muy eficientes en cuanto a los movimientos, puesto que va lleno y vuelve lleno. Y como es un robot, tiene movimientos y movimientos muy precisos y muy rápidos, mucho más rápidos de lo que tendría un montacarguista. Listo. Luego tendríamos todo lo que hemos visto en este video es la restricción que de altura de un centro de distribución está determinado por los montacargas. ¿Y qué me determina a mí comprar un montacargas o otro? La capacidad de inversión. Si yo tengo dinero y necesito que mi centro de distribución sea alto porque tengo poco espacio, entonces compro un montacargas que pueda llegar hasta 17 metros de altura, como son los trilaterales. Si yo no tengo el dinero y solo puedo comprar un montacargas de menor inversión, entonces compraría uno de 11 o de 12 o hasta que me llegue hasta 14 metros. Pero también si tengo una capacidad de inversión bien alta, puedo hacer una bodega automática. Pero lo que restringe las estanterías y el diseño de las estanterías son los montacargas. Normalmente los montacargas, ¿cómo restringen la altura? Y es, si la altura de diseño del montacargas es de 14 metros, entonces la última viga, la parte superior de los largueros, deben estar 20 centímetros abajo de los 14 metros. Es decir, que el último nivel quedaría máximo a 13,8 metros de alto. O lo mismo si se compra un montacargas de 11 metros, la última altura debería de ser de 10,8. Listo. Espero que quede supremamente claro estos temas sobre los sistemas de almacenamiento.